Muy buenos días, les saludamos cordialmente, damos la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana, como así también a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, del YouTube. Esperamos en el Señor que sea de bendición esta reunión para cada uno de ustedes. Les invito por favor al Antiguo Testamento. Antes de los Salmos está el libro de Job. Vamos al libro de Job, allí en el capítulo número 2. Libro de Job y el capítulo número 2. Vamos a dar lectura a partir del verso 4. Job, capítulo 2, verso 4. Lo hacemos esto en el nombre santo del Señor Jesús. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hasta aquí la palabra del Señor. Rogamos a Él añadir su bendición sobre esta porción. Le invito a un pequeño momento de oración. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos que tú dirijas estos pensamientos, dirijas todo, porque nosotros ciertamente somos indignos e incapaces. Pero tú, Señor, tú eres el que nos da todo. Quedamos delante de ti en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este es un tema bastante solemne. Un tema que muestra a un hombre que está sufriendo. Y ciertamente lo que vamos a apreciar en esta mañana son algunas situaciones respecto al sufrimiento. Pero hay una frase maravillosa que responde Job en el verso 10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ciertamente yo sé que cada uno de ustedes tiene una carga en la vida. Y ha venido quizás con alguna preocupación, con alguna dolencia en su cuerpo quizás. Y nos preguntamos, ¿cómo enfrentamos nosotros los momentos difíciles y el sufrimiento? ¿De qué nos sirve estas cosas? ¿Cómo vemos la vida actualmente? ¿La vemos en forma negativa? ¿Cómo está nuestra mirada? ¿Nos comparamos con el resto del mundo? ¿O podemos tener la altura de miras de mirar hacia los cielos y mirar a nuestro Dios? Ciertamente el objetivo de esta reunión es simplemente meditar un poco en estas situaciones que a todos nos atañan,
que nos hablan del sufrimiento. Pero hay una cosa maravillosa en el verso 11. Tres amigos se acercan a Job. Y sin mediar palabras, ellos le acompañan durante 7 días. Se hacen parte de ese dolor. Y entendiendo que quizás muchas veces las palabras están de más, pero la compañía y la cercanía con quienes sufren es importante, allí están. Y están compartiendo con ellos el sufrimiento. ¿Cómo actuamos nosotros cuando vemos a alguien en desgracia? ¿O cuando vemos a alguien aquejado por algún mal? ¿Qué es lo que Dios nos invita a hacer? Y vamos a recordar, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Dónde está tu mirada? Porque ciertamente en el mundo podemos estar rodeados de amigos, pero hemos vivenciado, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que los amigos nos golpean la espalda cuando estamos bien. Pero cuando estamos en un problema o en una necesidad, desaparecen los amigos. No hay amigos. No hay nadie que pueda consolar dentro del mundo el sufrimiento de una persona. Y aquí vamos a revisar, por ejemplo, en Romanos 8:28, el apóstol Pablo dice claramente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado por Dios. Estás protegido bajo la mano poderosa del Dios Altísimo. Te has refugiado en Cristo como tu Señor y Salvador para tener esta seguridad, la seguridad y el consuelo que solo Cristo el Señor nos da. Es importantísimo. Job afronta el sufrimiento. ¿Por qué fue respetada la vida de la mujer de Job cuando él perdió sus hijos, perdió todos sus bienes? Se relata esto en el capítulo 1. ¿Por qué fue respetada la vida? Claramente, porque ella no era ningún aporte a la vida espiritual de Job. No era ningún aporte. Veamos la frase que le dice: maldice a Dios y muérete. La esposa diciéndole a Job esto. Y allí nosotros debemos también pensar como matrimonio, como cuando estamos frente al sufrimiento de los nuestros, ¿cuál es nuestra reacción? Debemos medir nuestros actos también. Y aquí podemos apreciar sin duda varios ejemplos en las Escrituras y en la idea. Y preguntarnos, ¿puede el sufrimiento ser útil a mi vida? ¿Puedo a través del sufrimiento lograr algo? ¿De qué forma? ¿De qué forma puedo lograr algo? Y aquí hay varios ejemplos en la palabra de Dios, y yo quiero que sea ella la que hable en esta mañana, no mis labios. En 2 de Corintios 1, y del verso 3 al 5, dice el apóstol Pablo, aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es maravilloso lo que nos dice aquí. Parece un juego de palabras, pero es importante. Recibimos la consolación de Dios para que a través de esa consolación nosotros, en cualquier estado que estemos, también podamos consolar a otros, aunque estemos sufriendo. Y hemos vivido en nuestro medio situaciones de enfermedad. Sin embargo, muchas veces vamos a ver a los enfermos y los enfermos nos levantan el ánimo a nosotros, nos fortalecen. ¿Por qué? Porque ellos están alineados con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Y hay fortaleza en ellos, porque ciertamente, como dice el apóstol Pablo también, el cuerpo se va desgastando, pero en el sufrimiento para el creyente, el espíritu se fortalece cada vez más. Y eso es maravilloso. Ciertamente es importante esto. Muchas veces el sufrimiento
es para nuestro bien. Y hay ejemplos claros en las Escrituras. Uno de los grandes ejemplos es el ejemplo de José, allí en Génesis y capítulo 45. José, cuando él se declara a sus hermanos, después de todo el mal que sus hermanos le hicieron, él puede exclamar en el verso 5 del capítulo 45, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Conocemos esta historia maravillosa, cómo Dios utiliza a José, pero José, en el sufrimiento más extremo, cuando estuvo metido allí en el hoyo, en aquella cisterna, él tenía una pura visión que mirar, la luz que venía del cielo. Y él se encomendaba a Dios, y él miraba a Dios, y miraba a pesar de estar allí, sin saber lo que le iba a pasar, él miraba al Señor. Yo te pregunto a ti, ¿a quién recurres tú cuando estás en problemas? ¿A quién recurres tú cuando sufres? Tienes a la mano la solución, porque el Señor Jesús quiere salvarte. Él quiere brindarte todo el amor, quiere brindarte toda consolación, como lo hemos leído, quiere brindarte todo lo que tú necesitas. Maravilloso. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios también nos dice allí en 1 de Pedro, capítulo 1, nos señala que el sufrimiento es más precioso que el oro. Maravilloso esto. Leamos 1 de Pedro 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento depende como tú lo mires. Ciertamente es allí donde está la fortaleza. Pero tu fortaleza no va a estar mirando al mundo. Tu fortaleza no va a estar comparándote con otros. Que hay otros que están mejor que yo. No. Tú debes mirar hacia el cielo, hacia lo alto. Más allá del sol. Allí donde habita el Señor. Allí debes mirar. Porque allí está tu consuelo. Allí hay salvación y vida eterna. Para todo aquel que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es maravilloso esto. El sufrimiento está establecido para todo creyente, aunque no lo creas. Aquí la palabra de Dios lo dice. Mira, a mí me gusta que sea la palabra la que hable mayormente. Nosotros solamente que seamos interlocutores. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 3 y 4 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Si tú eres hijo de Dios, no esperes caminar solamente sobre algodones y flores, no. Pero una cosa es importante, tú tendrás el sustento y el sostén ante tus tribulaciones a Cristo el Señor. ¡Qué consuelo más maravilloso! El sufrimiento, ¿cierto?, es una etapa que debemos aprender a mirar con madurez. Y en la medida que estamos en esta tierra, podemos
apreciar a través de ejemplos. Allí en el capítulo 15 de Juan, el mismo Señor Jesús, y el verso 18 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor nos advierte: el mundo nos aborrecerá si nosotros nos identificamos con Cristo. Pero ¿qué es? ¿Qué es la vida en este mundo al lado de la eternidad junto a Jesús? Nada, absolutamente nada. Y eso es la mirada que debemos tener. También en el capítulo 16 al lado de Juan y verso 33, el mismo Señor sigue hablando, porque yo siempre recomiendo, si tú quieres conocer más a Cristo, estudia a fondo los capítulos del 13 en adelante en el Evangelio de Juan, porque el Señor declara todo su ser allí. Y allí en el capítulo 16, verso 33, el Señor está diciendo a los suyos, exclusivamente está con los suyos, ya en ese momento, previo a ir a la cruz. Y Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús, Él nos da esta recomendación, que nos refugiemos en Él, porque Él venció al mundo. Y así como Él venció al mundo a través de su santa palabra y su Santo Espíritu, también nos puede hacer, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos, más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuál es tu mirada frente al sufrimiento? Y sabes que el apóstol Santiago nos indica que el sufrimiento produce paciencia, que nos prueba y que nos hace ser pacientes. Santiago, y en el capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sabes que a través de los años, una de las cosas que podemos aprender es que la paciencia se educa, se aprende. Se aprende a ser paciente. Quizás siendo más jóvenes éramos tan impetuosos y de repente soberbios y muchas veces sin respeto hasta con nuestros adultos, porque actuábamos en forma tan pero desmedida que no nos dábamos cuenta en el error que estábamos. Y es allí donde nosotros debemos mirar a la palabra de Dios por sobre todas las cosas. El sufrimiento produce paciencia. Siempre Dios nos prueba y quizás Él quiere algo más. Siempre va a querer algo más de nosotros. No sabemos por qué nos lleva a diferentes lugares o a diferentes dolores, para crecer en paciencia y para crecer también en forma espiritual. La palabra de Dios, sin duda, es el gran consuelo que tenemos ante cualquier sufrimiento. Allí en el Salmo 119 está el ejemplo. Salmo 119 y en el verso 49 la palabra de Dios nos dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. La palabra del Señor nos fortalece. Y el apóstol Pablo puede decir allí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto muy conocido y que debe ser el emblema nuestro cuando estamos en aflicciones. Es maravilloso poder comprender estas cosas.
El apóstol Pedro también nos vuelve a hablar del sufrimiento y nos indica, ahora en el capítulo 3 de Primera de Pedro, nos indica que el sufrimiento es una condición bienaventurada. Observemos la palabra de Dios, que sea ella la que hable a nuestras vidas. Primera de Pedro 3, verso 14, dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, que para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es padecer junto a Cristo que gozar lejos de Él. Mejor es padecer junto al Señor que conformarnos solamente con lo que este mundo nos da. Maravillosa palabra. La verdad que cada vez que uno estudia un pasaje, somos los primeros en ser bendecidos al estudiarlo, porque es maravilloso. Yo quisiera en esta mañana que pensáramos, ¿habrá algún sufrimiento más grande que el que padeció nuestro Salvador en la cruz del Calvario? ¿Habrá algún sufrimiento más intenso que lo que Cristo padeció allí en la cruz? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque te amó, porque me amó. Cristo el Señor se entregó a sí mismo, fue a la cruz del Calvario, en obediencia a Dios Padre, quien había planificado esta redención para los pecadores en este mundo. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él permitió ser clavados con toscos clavos en sus manos, en sus pies, traspasado por aquella lanza de aquel soldado romano. Pero imagínate tú, el Señor clavado en la cruz, lo clavaron en el suelo, al levantarlo levantan la cruz, y al dejarlo caer en el hoyo, todo el peso cae de él en su cuerpo, soportando aquellos dolores intensos, cual ninguno de nuestros dolores ha sido en esta vida. Cuando tú te sientas adolorido, cuando te sientas atormentado, piensa en el Señor lo que padeció por ti allí en la cruz del Calvario. Piensa en el Señor lo que Él se humilló, si ya el hecho de haber venido a esta tierra, a nacer allí en Belén, nacer entre animales. Seguramente tú nunca has visto a alguien que nazca allí entre animales. Pero el Hijo de Dios, el Hacedor del mundo, Él nació entre animales para traerte la salvación, para encaminarse con paso firme hacia la cruz del Calvario. No, nunca titubeó. Y Él nos puede decir que si el mundo te aborrece, no te preocupes. Hay una historia de un personaje, un chino, que quería él integrarse a una iglesia cristiana. Y él asistía con regularidad, con su fe muy dispuesta. Sin embargo, lo rechazaron. Le dijeron que no podía ser miembro de esa iglesia, no se sabe las razones. Entonces cuenta la historia de que este personaje va saliendo de aquella iglesia
y se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice, ¿qué te pasa? Estoy triste porque allí no me aceptan. Y el Señor le dice, no te preocupes, a mí tampoco me han aceptado. Y debemos tener cuidado en mantener la doctrina pura, la palabra de Dios, para que miremos a la cruz en forma permanente y para que podamos ser consolados y animados permanentemente. Por eso es que aquí en esta asamblea se trata de mantener todo con orden y disciplina, porque las cosas del Señor no son al lote. No nos interesa preocuparnos por mantenerte entretenido, amigo o amiga acá. No venimos a entretener, venimos a enseñarte la verdad del Evangelio. Aquella verdad que habla de aquel Señor Jesús que fue voluntariamente a la cruz, que fue a morir por ti, que fue a morir por ti y Él padeció. Mira, vamos a Marcos, capítulo 15. En Marcos capítulo 15, verso 34, un pasaje muy solemne. El Señor está crucificado. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? El sufrimiento más grande para Cristo el Señor no fueron los clavos. El sufrimiento más grande para el Señor no fueron los látigos, no fueron los golpes, no fue la corona de espinas. El sufrimiento más grande para mi Cristo, mi Señor, es que Él, por ti y por mí, fue separado de su Padre. Fue apartado por única vez en toda la eternidad. Por única vez. Dios Padre se aparta de su Hijo para cargar en Él todo lo que tú y yo merecíamos. Y Él exclama, al estudiar las expresiones de Cristo en la cruz, podemos darnos cuenta que es la única, o son muy poquitas, las que Él se refiere a Dios Padre como Dios mío. En las otras es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cierto? Y se preocupó de otras cosas también. Pero aquí Él puede exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor fue desamparado por una sola razón, para ampararte a ti. Él fue apartado de Dios Padre solamente para darte salvación y vida eterna. Si te sientes desanimado porque estás pasando momentos malos, mira a la cruz y mira al Señor exclamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablamos especialmente a nuestros amigos que nos visitan y les invitamos para que puedan apropiarse de esta ofrenda maravillosa del Señor, para que puedan reconocer a Cristo el Señor en sus corazones, para que le puedan aceptar como Señor y Salvador. Porque la forma de entrar al cielo no es perseverando. La forma de entrar al cielo no es hacer buenas obras. La forma de entrar al cielo no es preocuparse de las cosas que mucha gente en este mundo difunde. La única forma de entrar al cielo es por medio de el Señor Jesús. Reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Antes de eso tienes que reconocerte a ti mismo como pecador y humillarte
ante Dios, reconociendo tu condición natural, porque ciertamente esta es condición natural de todos los seres humanos. Nosotros, como decía el salmista, en pecado me coincidió mi madre. Asimismo podemos decir nosotros que hemos nacido en pecado, porque traemos la naturaleza de Adán. Y fue necesario que el Señor Jesús padeciese la cruz para poder romper esa maldición del pecado y poder tener entrada a la vida eterna juntamente con Cristo. Cuando el Señor Jesús entrega su espíritu allí en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompe en dos. Porque en la antigüedad solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía la posibilidad de entrar al lugar santísimo, a tener comunión con Dios y a intervenir por el pueblo. Pero ahora, Cristo nos abre la entrada, porque Él es el sumo sacerdote santo, y a Él debemos recurrir, porque Él entregó su vida por ti, y está dispuesto a perdonarte, a ofrecerte perdón de pecados. Nunca el Señor rechazará a un pecador arrepentido. Nunca. Él siempre escuchará tus oraciones. No hay oraciones que Dios no escuche. Solamente que Él a veces nos hace esperar un poco. A veces las respuestas demoran y a veces son más rápidas de lo que tú crees. Porque Él abre toda posibilidad. Yo quisiera, al culminar, que tus preocupaciones, que tus sufrimientos, que tus enfermedades se las entregues a Cristo. Que le mires a Él. Por eso mencionábamos al principio que nuestra mirada no esté puesta en forma horizontal aquí en este mundo, comparándonos con los demás, sino que siempre le miremos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Porque si le miramos a Él, nos vamos a dar cuenta que no somos nada delante de Cristo el Señor. Criaturas inmerecedoras de nada, indignos de estar en este lugar, indignos de estar aquí abriendo la palabra de Dios. Pero el Señor así nos ha dignificado a través de su sufrimiento en la cruz y ha derramado su sangre preciosa para que tus pecados sean lavados en ella. Y además de eso, vuelvo a insistir, cualquier sufrimiento que tú tengas no es nada comparado con lo que el Señor padeció en tu lugar. Así es que nuestra invitación es esa. Reconoce al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Acéptale en tu corazón. No dejes pasar esta nueva oportunidad que Dios te da. ¿Sabes? El reloj corre rápido. El año pasado pasó soplado, no nos dimos ni cuenta. Ahora ya estamos en el tercer mes del año. Y parece que fue ayer que nos dábamos los abrazos de Año Nuevo. ¿Cierto? El Señor viene pronto. Y si el Señor demora es porque Él es misericordioso, porque no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Ven a Cristo, ven al Señor Jesús. No hay ninguna otra forma de que tu vida cambie. Y seguramente, si tú le aceptas como Señor y Salvador, tu mirada hacia esta vida va a cambiar. Y vas a poder decir que hay un Consolador que está contigo, el Espíritu Santo de Dios. Y vas a poder decir que como el Señor te ofrece a todos los que acuden a Él, que Él mismo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Pero el Señor no viene a darte cosas materiales para este mundo. Si este mundo después no va a quedar nada de esto. Él quiere darte bendiciones eternas, las que te van a acompañar por toda la eternidad, después que nos vayamos de este mundo, para que tengamos posibilidad de
alabarle en forma constante. Y seguramente todo sufrimiento que estamos padeciendo en esta vida también es preparación para que cuando estemos con Él tengamos libertad de alabarle. Mira, maravilloso es, cierto, lo que veíamos de Job. Job nunca reniega del Señor a pesar de que él perdió todo. Y allí, en el último versículo del capítulo 1, él dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y vemos al mundo que dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? No es que el mundo, no es que Dios lo permita, es que el pecado del hombre ha transformado este mundo como está. El pecado y la maldad del hombre tiene a este mundo como está. Porque Dios nos dio los recursos para todo. Pero hay hombres pecadores que se adueñan de cosas y le quitan a otros. Por eso es que este mundo está como está. No es porque Dios lo haya querido, es por la mala administración del hombre de las cosas que Él nos ha dado. Yo te invito a que deposites tus sufrimientos en Cristo, a que deposites tu vida entera al Señor, para que puedas aceptarle como Señor y Salvador. ¿Sabes lo que va a pasar? Si tú haces eso, puedes decir, soy salvo. Soy salvo por la gracia de Cristo. Porque el Señor te salva. Y te salva no cuando te vayas de este mundo. Ahora mismo, en el momento en que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú puedes ser llamado, como dice allí Juan 1:12, Hijo de Dios. Y no habrá título más importante para ti en la tierra que ser llamado Hijo de Dios. Dejamos estos pensamientos ante ti. Dejamos la palabra de Dios ante ti. Dejamos al Señor crucificado ante ti para que tú puedas aceptarle, puedas recibirle, para que puedas gozarte. Porque sabes que el Señor ofrece frutos de esto, los frutos del Espíritu. ¿Cierto? Allí en Gálatas 2 están los frutos que ofrece el Señor cuando tú pasas de muerte a vida, cuando tú pasas a depender de Él. Y entre los frutos del Espíritu está el gozo, la paz. El mismo Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. El Señor transmite esta paz y el gozo, este gozo, que hemos sido testigos, que aunque hay hermanos que están sufriendo, se gozan en el Señor. Porque esa es una esperanza maravillosa. Te invito, a través de una oración simple, pídele al Señor que perdone tus pecados. Pídele al Señor que te acepte. Pídele que Él te reciba como tu hijo. Y podrás pasar de muerte a vida en ese mismo instante. Que el Señor bendiga su palabra. Les invito a orar. Nuestro bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por las maravillas que tú permites en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tu grande amor. Pero, Padre, estamos agradecidos porque una vez más permitiste que las puertas de este local fueran abiertas para que tu palabra fuera presentada, Padre. Gracias porque tu misericordia es grande, porque tu amor es inmenso y porque aún hay esperanza para todo pecador perdido, para que pueda venir al conocimiento de la verdad, pueda reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y tener vida eterna en ti, Padre Santo. Queremos encomendar esta reunión a ti, queremos encomendar a todos los oyentes para que haya para todos palabra, a los creyentes en Cristo para que tengan fortaleza en ti,
y a los que no te conocen para que encuentren salvación y vida eterna a través de tu santa palabra. Padre bendito, al culminar esta reunión queremos darte las gracias. Queremos rogar que nos protejas también en el regreso a los hogares, para que seamos bendecidos por ti y protegidos el resto del día. Como así también encomendamos cada una de las reuniones que se hagan, ya sea tanto en esta ciudad como en otras ciudades en Chile entero y en el mundo, en donde se proclame al Señor Jesús como Señor y Salvador. Quedamos delante de ti agradecidos por este maravilloso momento junto a tu palabra, en el nombre santo del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.